El pasillo bullía con una atmósfera que solo el primer día de clase podía generar, una mezcla de emoción y desorden. Pero para Elena Pérez, de 8 años, nada de eso existía mientras cruzaba la entrada principal del Colegio Cervantes. Su pequeña mano se aferraba a la correa de la mochila, mientras la otra ajustaba el pequeño aparato sujeto detrás de su oreja. Era su audífono, su conexión con el mundo y, en consecuencia, su vulnerabilidad. Las risas y el parloteo de los niños llenaban el aire a su alrededor, pero para Elena, era sobre todo un revoltijo de ruidos indistintos y sonidos ahogados. Se había adaptado a la sensación de aislamiento, aunque nunca se volvió más fácil. Sus ojos azules examinaban un rostro nuevo tras otro, esperando una señal de seguridad o amabilidad, pero solo encontraba miradas esquivas y murmullos apagados. Andrea Muñoz estaba junto a las taquillas, con los brazos cruzados, flanqueada por 2 niñas que reían con demasiada fuerza. Andrea era alta para su edad, segura de sí misma y a todas luces, la que llevaba la voz cantante. Sus ojos se fijaron de inmediato en el audífono de Elena, y sus labios esbozaron una mueca que contenía una sorprendente malicia para una niña de cuarto. Elena intentó pasar desapercibida, dirigiéndose hacia el comedor. Su abuela le había preparado con cariño su comida favorita en una bonita fiambrera rosa, bolas de arroz con forma de oso y una notita que decía: «Eres valiente, te quiere la abuela». Ni siquiera había levantado la tapa cuando las manos de Andrea se abalanzaron sobre la mesa, tirando la fiambrera al suelo. El arroz se desparramó por el suelo como confeti esparcido. Un silencio sobrecogido se apoderó de la sala mientras Elena permanecía inmóvil, con las lágrimas de humillación escociéndole en los ojos y las manos temblorosas y crispadas. Fue en ese preciso instante cuando las puertas principales de cristal del colegio se abrieron de par en par y entró Max, un enorme pastor alemán de conmovedores ojos ambarinos y un porte que enmudeció el lugar de inmediato. Max no emitió ningún sonido, ni un ladrido, ni un gruñido. Simplemente avanzó con pasos medidos y deliberados, dirigiéndose directamente hacia Elena. Murmullos de asombro se extendieron por el comedor mientras Max entraba, con su denso pelaje ligeramente húmedo por la neblina matutina y su gran cuerpo ocupando casi todo el umbral. La iluminación del techo resaltaba los pelos plateados alrededor de su hocico, la fuerza tranquila de su andar y una mirada que parecía ancestral, observadora y llena de propósito. Andrea retrocedió instintivamente un paso, su mueca de desdén desapareciendo por primera vez, mientras sus amigas le agarraban de las mangas de repente nerviosas. Max no necesitó ladrar ni enseñar los dientes. Su presencia era suficiente. Se detuvo justo delante de Elena, girando su cuerpo para protegerla de los demás. Su cola estaba quieta y su cabeza ligeramente agachada en una postura protectora e inquebrantable. Elena parpadeó asombrada, usando el dorso de la manga para secarse las lágrimas. «Max», susurró ella. El enorme pastor giró la cabeza hacia ella como si dijera: «Estoy aquí». Desde el pasillo una profesora entró corriendo, conteniendo la respiración al contemplar la escena. «¿De quién es este perro?», exclamó medio aterrada, mientras ya buscaba su walkie-talkie. Elena tomó aire y dio un paso al frente. «Es mío», declaró con voz suave pero firme. «Se llama Max. Es mi perro de asistencia». Esto no era del todo exacto, Max no había sido registrado formalmente, al menos no todavía. Pero era su guardián, su amigo, el último regalo de su madre, Carolina, antes de que el cáncer se la llevara. Max había estado a su lado desde entonces. La sala permaneció en silencio mientras Max apoyaba tranquilamente su hocico en la mano de Elena, sin prestar atención a la comida derramada en el suelo. El momento se sintió extrañamente sagrado, una niña, un perro y un comedor lleno de espectadores que ahora veían algo completamente nuevo. Max era más que una mascota, era su protector. Y ese día, por primera vez, Elena no estaba sola. El gimnasio del colegio vibraba de emoción. Había mesas plegables dispuestas a lo largo de las paredes. Cada una adornada con carteles de colores vivos, experimentos de volcanes burbujeantes y maquetas del sistema solar que colgaban de hilos. La Feria de Ciencias del Colegio Cervantes por fin había llegado y, para Elena Pérez, era una ocasión trascendental. Su proyecto estaba expuesto en un lugar destacado cerca del centro. «Sienten los perros lo que sentimos nosotros». El panel de presentación estaba meticulosamente organizado con gráficos dibujados a mano, diagramas que detallaban información sobre el ritmo cardíaco y fotos de Max reaccionando a sus sentimientos, acariciándola con el hocico cuando lloraba, apoyando la cabeza en su regazo en momentos de ansiedad. Cada interacción había sido cuidadosamente documentada y registrada. Esto era más que un trabajo escolar, era su verdad personal.
Andrea merodeaba junto a la mesa de los aperitivos, observando con los ojos entornados. Apenas le había dirigido la palabra a Elena desde el incidente del comedor, pero Elena podía sentir su mirada, la intensidad de su resentimiento tácito. Cuando algunos alumnos se detuvieron a mirar su proyecto y a preguntar por Max, Elena sonrió con un tímido orgullo floreciendo en su rostro. Fue entonces cuando ocurrió. Mientras Elena se alejaba para hablar con una profesora sobre la hora de su presentación, una persona invisible rasgó uno de sus gráficos justo por el centro. Otro panel fue manchado con zumo que goteaba perezosamente sobre una fotografía impresa de Max. Habían volcado una lata de refresco, empapando el papel que había debajo. Elena regresó y descubrió su mesa destrozada. Se quedó quieta un momento, incapaz de respirar. Entonces sus ojos se llenaron de lágrimas, sus manos temblando mientras intentaba alcanzar las fotos arruinadas. El dolor en su pecho era abrumador. Sin decir nada, Elena se dio la vuelta y huyó del gimnasio, corriendo por el pasillo, pasando junto a las taquillas y saliendo al aire fresco por las puertas laterales del colegio. Lejos de allí, a casi 10 kilómetros al otro lado de la ciudad, Max, que se alojaba temporalmente con la abuela de Elena, levantó la cabeza. Aguzó las orejas. Luego, sin pensárselo dos veces, se abalanzó hacia la puerta principal. Algo no iba bien, y no dejaría que nada le impidiera llegar hasta ella. El viento barría el patio lateral desierto mientras Elena estaba acurrucada en los fríos escalones de cemento, con la espalda contra la pared de ladrillo y las rodillas abrazadas con fuerza contra el pecho. Las lágrimas manchaban su cara, pero estaba completamente en silencio, sin que se le escapara ni un solo gemido. Estaba acostumbrada al silencio, era el estado en el que existía la mayor parte de su mundo. No percibió el susurro al otro extremo del patio ni el sonido de las garras sobre el pavimento. Pero lo sintió. Elena levantó la cabeza justo cuando Max aparecía a la carrera por la esquina, con el pelo erizado, la lengua fuera y los ojos fijos en ella como un misil teledirigido. 10 kilómetros, 4 vallas y una carretera de mucho tráfico, de algún modo, lo había conseguido. Frenó en seco ante ella, rozándole el brazo y luego la cara con el hocico, como para contar sus lágrimas. Luego se tumbó a su lado con su cuerpo cálido pegado al de ella, que temblaba. ¿Cómo has? Susurró con la voz entrecortada. ¿Cómo lo has sabido? Dentro del gimnasio, la repentina entrada de un gran pastor alemán provocó una oleada de gritos. Los profesores corrían de un lado a otro mientras los alumnos retrocedían sorprendidos. Pero Max no se inmutó. Se movió entre la multitud con una serena determinación, ignorando el alboroto, hasta que llegó al expositor destrozado del proyecto de Elena. Se sentó, no con agresividad, sino en una protesta de dolor, en solidaridad. La señora Carmona, la profesora de ciencias, se le acercó con cautela. ¿Es el perro de Elena?, preguntó con la mirada yendo de Max al proyecto hecho jirones. Andrea estaba paralizada cerca de allí, con el rostro pálido como la cera. Max permaneció quieto y en silencio, pero su presencia lo transmitía todo. Alguien le había hecho daño a Elena, y él no había venido en busca de venganza, sino para dar testimonio, para demostrar que el amor podía atravesar cualquier distancia. El cielo matutino sobre el Parque Natural de la Sierra Alta era un lienzo de nubes grises atravesadas por la luz del sol, y el aire olía a hojas húmedas y a pino. Elena se detuvo al principio del sendero, ajustándose la mochila, con el ánimo todavía apesadumbrado por el desgaste emocional de la semana anterior. No había querido participar, las excursiones no eran lo suyo, especialmente las que implicaban largas caminatas, repelente de insectos y la pretensión de que todo iba bien. Pero la señora Carmona la había animado con amabilidad. La naturaleza nos ayuda a respirar, le había dicho. Elena había asentido, aunque no estaba del todo convencida. A Max no se le permitía ir esta vez. Era la política del colegio, explicaron, no era un perro de asistencia oficial. Elena había protestado, pero al final había venido sola. Andrea iba un poco más adelante, charlando en voz alta, lanzando miradas a Elena que parecían burlas. La hostilidad no había cesado de verdad. En un área de descanso en lo profundo del sendero del bosque, la clase se detuvo a comer. Elena escogió una roca tranquila bajo un gran árbol y sacó su bocadillo. Andrea pasó por su lado con la voz lo suficientemente alta para que Elena la oyera. Deberías haber traído a tu guardaespaldas, Rarita. Elena no respondió. Estaba cansada de librar batallas que nadie más podía percibir. Pero cuando el grupo se preparaba para marcharse, se produjo un repentino y torpe forcejeo. Andrea, molesta, se giró. Otra vez estás en medio. Elena intentó apartarse,
pero su pie se enganchó en una raíz. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, Andrea le dio un empujón demasiado fuerte. Elena se estrelló contra el suelo, torciéndose el tobillo en un ángulo doloroso mientras se le escapaba un agudo grito de dolor. Los demás ya habían empezado a caminar y no vieron su caída. Cuando Elena volvió a abrir los ojos, el bosque estaba en silencio. El sonido de las risas de sus compañeros se había desvanecido en el bosque, y estaba completamente sola. El sol descendía tras la bóveda de árboles, pintando largas sombras por el bosque. Elena yacía inmóvil sobre una alfombra de hojas húmedas, con el rostro ceniciento y la respiración débil. Su tobillo torcido palpitaba con cada latido de su corazón, y el dolor se extendía por su pequeño cuerpo como un fuego. Intentó pedir ayuda una vez y luego otra, pero su voz era apenas un susurro que no llegaba muy lejos. Nadie respondió. A kilómetros del parque natural, Max empezó a agitarse. Llevaba toda la mañana caminando inquieto junto a la puerta de casa de Elena, con las orejas temblorosas y el hocico levantado a cada momento, como si pudiera detectar algo más allá de los sentidos humanos. De repente se arrojó contra la puerta, soltando un único y profundo ladrido. La abuela de Elena fue a coger su abrigo, pero antes de que pudiera intervenir, Max irrumpió por la puerta lateral y salió a la calle, corriendo como si supiera su destino exacto. A través del tráfico, cruzando campos y por sinuosos caminos de tierra, 10 kilómetros impulsados por el instinto y el amor. Para cuando el guardabosques recibió el aviso sobre una alumna desaparecida, Max ya había traspasado el perímetro de la reserva, con el hocico pegado a la tierra, abriéndose paso entre pinos y zarzas, cada zancada más rápida que la anterior. Elena entraba y salía de la consciencia cuando lo sintió, un suave empujón en la mano. Sus ojos se abrieron con un aleteo ante la visión del rostro familiar de Max sobre ella, con sus ojos grandes y preocupados. Max susurró con un sonido casi inaudible. Le lamió la mejilla una vez, luego se giró y ladró bruscamente, 1, 2, 3 llamadas urgentes. No eran ladridos frenéticos ni salvajes, sino deliberados, como una bengala hecha de sonido. En cuestión de minutos, un equipo de búsqueda, avisado por los guardabosques y una profesora aterrada, siguió por el sonido. Las linternas cortaban la maleza. ¡Ahí! Gritó alguien. Encontraron a Elena acurrucada junto a Max, con la mano apoyada en su pelaje. Estaba viva porque él la había encontrado. El olor a antiséptico y a sábanas limpias impregnaba la habitación del hospital de Elena. Su tobillo estaba curado y vendado. Y aunque el dolor persistía, estaba atenuado por la medicación y por Max, que estaba acurrucado a los pies de su cama, golpeando suavemente el colchón con la cola al ritmo de su respiración. Ahora todo estaba en calma, sereno, pero la serenidad duró poco. Fuera, en el ala oeste del Hospital Comunitario de San Juan, algo había salido terriblemente mal. Una vieja unidad de potencia en un almacén se sobrecargó. Las chispas prendieron los cables y las llamas treparon por los paneles de yeso mucho antes de que sonara ninguna alarma de incendios. En cuestión de instantes el humo se extendió por los pasillos, ocultando las luces fluorescentes y llenando el aire de caos. Elena se incorporó, tosiendo. Las orejas de Max se irguieron al instante, se puso en pie antes de que sonara la segunda alarma. El personal pasaba corriendo, gritando instrucciones para evacuar y dirigirse a las escaleras. Pero en la confusión, se cerraron puertas, se bloquearon rutas y reinó el pánico. 2 pisos más abajo a Andrea Muñoz acababan de darle el alta de una apendicectomía menor. Sola en un armario de suministros y todavía aturdida por la anestesia, se despertó con el leve olor a plástico quemado y una densa neblina que se filtraba por debajo de la puerta. Probó el pomo, estaba cerrado con llave. Sintió una opresión en el pecho. Max salió disparado de la habitación de Elena, zigzagueando entre la gente y abriéndose paso a través del humo. Se detuvo en cada pasillo con el hocico en el aire, buscando, hasta que paró junto a la puerta cerrada donde Andrea estaba atrapada. Ella golpeaba débilmente. «Socorro, graznó. Por favor, que alguien me ayude». Max ladró fuerte e insistentemente. Arañó la parte inferior de la puerta, yendo de un lado a otro. Una enfermera dobló la esquina. «¿Hay alguien ahí dentro?», gritó. Un conserje se acercó corriendo con sus llaves. La puerta se abrió de golpe y salió una espesa nube de humo. Andrea salió tambaleándose y se quedó helada. Max estaba de pie ante ella, como si la hubiera estado esperando. Sus miradas se cruzaron. Sus labios se movieron. «Tú has vuelto otra vez». Él se apartó, dándole un suave empujón con el hocico hacia la salida.
Momentos después, Elena y Andrea salieron una al lado de la otra por el túnel de emergencia del hospital, guiadas por la firme presencia y el silencioso valor de Max. Esa noche, mientras el fuego se extinguía y el miedo daba paso a la reflexión, se produjo una transformación. Andrea ya no veía solo a un perro, sino a un héroe. Y por primera vez vio de verdad a Elena, no como alguien diferente, sino como alguien fuerte. A la mañana siguiente, una suave luz dorada se filtraba por las persianas del hospital. El edificio estaba de nuevo en silencio, el humo se había disipado y las alarmas callaban. En la habitación 204, Elena estaba sentada con Max, acariciando el espeso pelaje de su cuello. No se había separado de ella ni un instante. Llamaron a la puerta. Elena levantó la vista y vio a Andrea en el umbral, con su ropa de hospital sustituida por vaqueros y una sudadera. Parecía cambiada, no solo desde la noche anterior, sino desde todos los días que la habían precedido. Sus ojos contenían una nueva expresión, vulnerabilidad y, quizás, un toque de valentía. «Hola», dijo Andrea, haciendo una pausa. «¿Puedo pasar?» Elena asintió lentamente. Max permaneció quieto, con la mirada tranquila y firme. Andrea entró y se sentó en la silla de enfrente. «Solo quería darte las gracias», dijo con la voz ligeramente temblorosa. «¿Por lo que hizo Max? ¿Por lo que hiciste tú?» Elena bajó la mirada, sin saber qué responder. «Fui mala», continuó Andrea. «Lo sabía. No quería admitirlo, pero me daba rabia que a la gente le gustara tu proyecto, que Max hiciera sentir algo a la gente. Supongo que estaba celosa». Un silencio se instaló entre ellas, no incómodo, sino sincero. Andrea se inclinó y posó suavemente la mano sobre la pata de Max. «Quiero ayudar ahora, con lo que sea que estéis haciendo tú y Max». En ese momento el doctor Enrique Muñoz, el padre de Andrea, apareció por el pasillo buscando a su hija. Al entrar en la habitación, su mirada se posó en Max y su expresión cambió. «Espera un momento», dijo en voz baja. Acercándose. «Este perro». Se arrodilló observando los ojos de Max y luego la pequeña cicatriz cerca de su pata delantera. «Traté a un cachorro de pastor alemán con esa misma cicatriz hace 8 años», dijo en voz baja. «Un callejero con una pata rota. Carolina Pérez lo adoptó». Hizo una pausa, con la voz embargada por la emoción. Era tan pequeño entonces, pero incluso en aquel momento, ya tenía esos ojos. A Elena se le cortó la respiración. Max levantó la cabeza y su cola dio un único golpecito contra el suelo. Un destello de reconocimiento pasó entre el hombre y el perro, silencioso pero inconfundible. El doctor Muñoz se levantó exhalando lentamente. Siempre fue especial. Días después se reunió la junta escolar. La historia del incendio, el rescate y la valentía se había extendido por la ciudad como la pólvora. Llegaron cartas de padres, profesores y vecinos. Finalmente la junta tomó una decisión unánime: Max sería bienvenido oficialmente como perro de terapia en el Colegio Cervantes. Elena y Andrea, antes adversarias, ahora colaboraban, creando una nueva iniciativa escolar llamada Huellas Amigas, para ayudar a otros alumnos a ganar confianza y encontrar consuelo a través de los animales. El primer día del programa, Elena miró a Max, su amigo y su héroe, y susurró: «Lo conseguimos, ¿verdad?». Max meneó la cola y luego apoyó suavemente la cabeza en su mano. En ese momento de quietud, rodeada de risas, nuevas amistades y segundas oportunidades, quedó claro que el amor de un perro no solo había salvado a una niña, sino que había sanado a toda una comunidad.